Richard Bach. Juan Salvador Gaviota. Segunda parte. De modo que esto es el cielo, pensó Juan, y no pudo evitar sonreír. No resultaba muy respetuoso analizar el cielo justo en el momento en que uno estaba a punto de entrar en él. Al venir de la tierra por encima de las nubes y en formación cerrada con las dos gaviotas resplandecientes, vio que su propio cuerpo brillaba tanto como el de ellas. En verdad, allí estaba el mismo y joven Juan Gaviota, el que siempre había existido detrás de sus ojos dorados, pero la forma exterior había cambiado. Sentía que su cuerpo era el de una gaviota, pero volaba mucho mejor que con el antiguo. Vaya, pero si con la mitad del esfuerzo, pensó, obtengo el doble de velocidad y el doble de rendimiento que en mis mejores días en la tierra. Brillaban sus plumas, ahora de un blanco resplandeciente, y sus alas eran lisas y perfectas como láminas de plata pulida. Empezó, gozoso, a familiarizarse con ellas, a imprimirles potencia. A 350 kilómetros por hora le pareció que estaba logrando su máxima velocidad en vuelo horizontal. A 410, pensó que estaba volando al máximo de su capacidad y se sintió ligeramente desilusionado. Había un límite para lo que podía hacer con su nuevo cuerpo y, aunque superaba ampliamente su antigua marca de vuelo horizontal, era sin embargo un límite que le costaría mucho esfuerzo rebasar. En el cielo, pensó, no debería haber limitaciones. De pronto se separaron las nubes y sus compañeros gritaron: ¡Feliz aterrizaje, Juan! Y desaparecieron sin dejar rastro. Volaba por encima de un mar en dirección a un mellado litoral. Alguna que otra gaviota se afanaba en los remolinos que se formaban entre los acantilados. Lejos, hacia el norte, en el horizonte mismo, volaban unas cuantas más. Nuevos horizontes, nuevos pensamientos, nuevas preguntas. ¿Por qué había tan pocas gaviotas? El paraíso debería estar lleno de gaviotas. ¿Y por qué de pronto estoy tan cansado? Era de suponer que las gaviotas no deberían cansarse en el cielo, ni dormir. ¿Dónde había oído eso? El recuerdo de su vida en la tierra era cada vez más borroso. La tierra había sido un lugar donde había aprendido mucho, por supuesto, pero los detalles se le hacían nebulosos. Recordaba algo de la lucha por la comida y de haber sido un exiliado. La docena de gaviotas que estaba cerca de la playa se acercó a saludarlo sin que ninguna dijera una palabra. Solo sintió que se le daba la bienvenida y que esa era su casa. Había sido un gran día para él, un día cuyo amanecer ya no recordaba. Giró para aterrizar en la playa, batiendo las alas hasta pararse por un instante en el aire, y luego descendió ligeramente sobre la arena. Las otras gaviotas aterrizaron también, pero ninguna movió ni una pluma. Volaron contra el viento, con las brillantes alas extendidas, y luego, sin que él supiera cómo, plegaron las alas en el instante mismo en que tocaban tierra. Había sido una hermosa muestra de dominio, pero Juan se sentía demasiado cansado para intentarlo. Allí en la playa, sin que aún se hubiera pronunciado ni una sola palabra, se quedó dormido. Durante los días siguientes Juan vio que había allí tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado atrás. Pero con una diferencia. Allí había gaviotas que pensaban como él, ya que para cada una de ellas lo más importante de la vida era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaba hacer, volar. Todas ellas eran aves magníficas y pasaban muchas horas cada día ejercitándose en volar, ensayando aeronáutica avanzada. Durante largo tiempo Juan se olvidó del mundo de donde había llegado, ese lugar donde la bandada vivía con los ojos bien cerrados al placer de volar, empleando las alas como medios para encontrar comida y luchar por ella. Pero de vez en cuando, solo por un instante, lo recordaba. Se acordó de ello una mañana, cuando estaba con su instructor,
mientras descansaban en la playa después de una sesión de vueltas con el ala plegada. ¿Dónde están los demás, Rafael? Preguntó en silencio, acostumbrado ya a la cómoda telepatía que aquellas gaviotas empleaban en lugar de graznidos y trinos. ¿Por qué no hay más gaviotas aquí? En el lugar de donde vengo había miles y miles de gaviotas. Lo sé. Rafael asintió con la cabeza. La única respuesta que puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota en 1.000.000. La mayoría de nosotras progresa con mucha lentitud. Pasamos de un mundo a otro casi exactamente igual, nos olvidamos enseguida de dónde venimos, no nos preocupamos de hacia dónde vamos, viviendo solo el presente. ¿Tienes idea de cuántas vidas debimos cruzar antes de que lográramos concebir la idea de que en la vida hay más cosas que comer, luchar o alcanzar a poder en la bandada? 1.000 vidas, Juan, 10.000. Y luego 100 vidas más hasta que empezamos a aprender que existe algo llamado perfección, y otras 100 para comprender que la meta de la vida es encontrar esa perfección y reflejarla. La misma norma se aplica ahora a nosotros, por supuesto, elegimos nuestro mundo venidero mediante lo que hemos aprendido en este. No aprendas nada y el próximo mundo será igual que este, con las mismas limitaciones y dificultades que superar. Extendió las alas y volvió la cara al viento. Pero tú, Juan, añadió, aprendiste tanto de una vez que no has tenido que pasar por 1.000 vidas para llegar a esta. Al cabo de un momento estaban otra vez en el aire, practicando. Era difícil mantener la formación cuando giraban para volar en posición invertida, puesto que entonces Juan tenía que ordenar inversamente su pensamiento, cambiando la curva de sus alas en exacta armonía con la de su instructor. Intentémoslo de nuevo, decía Rafael una y otra vez. Intentémoslo de nuevo. Bien. Y entonces empezaron a practicar los rizos exteriores. Una noche, las gaviotas que no estaban practicando vuelos nocturnos se quedaron en la playa, pensando. Juan hizo acopio de todo su valor y se acercó a la gaviota mayor, de quien se decía que pronto se trasladaría más allá de ese mundo. Chiang, dijo, un poco nervioso. La vieja gaviota lo miró tiernamente. Sí, hijo mío. En lugar de perder fuerzas con la edad, éstas habían aumentado, podía volar más y mejor que cualquier gaviota de la bandada y había aprendido habilidades que las otras solo empezaban a conocer. Chiang, este mundo no es el verdadero cielo, ¿verdad? La vieja gaviota sonrió a la luz de la luna. Veo que sigues aprendiendo, Juan, dijo. Bueno, ¿qué pasará ahora? ¿A dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo? No, Juan, no existe tal lugar. El cielo no es un lugar, ni un tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. Hizo una pausa y añadió, eres muy rápido para volar, ¿verdad? Me encanta la velocidad, dijo Juan, sorprendido pero orgulloso de que se hubiese dado cuenta. Empezarás a palpar el cielo, Juan, en el momento en que palpes la velocidad perfecta. Y esto no es volar a 1.000 kilómetros por hora, ni a 1.000.000, ni a la velocidad de la luz. Porque cualquier número es un límite, y la perfección no tiene límites. La velocidad perfecta, hijo mío, es estar allí. Sin aviso, y en un abrir y cerrar de ojos, Chiang desapareció y apareció al borde del agua, 20 metros más allá. Entonces desapareció de nuevo y volvió en una milésima de segundo, junto a Juan. Es bastante divertido, dijo. Juan estaba tan maravillado que se olvidó de preguntar por el cielo. ¿Cómo lo haces? ¿Qué se siente al hacerlo? ¿A qué distancia puedes llegar? Puedes ir al lugar y al tiempo que desees, respondió la vieja gaviota. Yo he ido a donde he querido y cuando he querido. Miró hacia el mar. Es extraño.
Las gaviotas que desprecian la perfección por el gusto de viajar no llegan a ninguna parte y lo hacen lentamente. Las que se olvidan de viajar por alcanzar la perfección llegan a todas partes y al instante. Recuerda, Juan, el cielo no es un lugar ni un tiempo, porque el lugar y el tiempo significan bien poco. El cielo es. ¿Me puedes enseñar a volar así? Lo interrumpió Juan Gaviota, temblaba ante la posibilidad de conquistar otro desafío. Por supuesto, si quieres aprender. Quiero. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo, si lo deseas. Quiero aprender a volar de esa manera, dijo Juan, y una luz extraña brilló en sus ojos. Dime qué hay que hacer. Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, dijo Chiang con lentitud, mirando atentamente a la joven gaviota, debes empezar por saber que ya has llegado. El secreto, según Chiang, consistía en que Juan dejara de verse a sí mismo como prisionero de un cuerpo limitado, con una envergadura de 104 centímetros y un rendimiento susceptible de programación. El secreto era saber que su verdadera naturaleza vivía, con la perfección de un número no escrito, simultáneamente en cualquier lugar del espacio y del tiempo. Juan se dedicó a ello con ferocidad, día tras día, desde el amanecer hasta después de la medianoche. Y a pesar de todo su esfuerzo no logró moverse ni un milímetro del sitio donde se encontraba. Olvídate de la fe, le decía Chiang una y otra vez. Tú no necesitaste fe para volar, lo que necesitaste fue comprender lo que era el vuelo. Esto es exactamente lo mismo. Ahora inténtalo de nuevo. Así, un día, Juan, en la playa, con los ojos cerrados, concentrado, como un relámpago comprendió de pronto lo que Chiang le había estado diciendo. Pero si es verdad. Soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Se estremeció de alegría. Bien, exclamó Chiang, con un tono triunfal. Juan abrió los ojos. Él y la vieja gaviota estaban solos en una playa completamente distinta, los árboles llegaban hasta el borde mismo del agua, dos soles gemelos y amarillos giraban en lo alto. Por fin has captado la idea, dijo Chiang, pero tu control necesita algo más de trabajo. Juan se quedó pasmado. ¿Dónde estamos? Sin que le impresionara el extraño paraje, la vieja gaviota hizo caso omiso de la pregunta. Es obvio que estamos en un planeta que tiene un cielo verde y una estrella doble por sol. Juan lanzó un grito de alegría, el primer sonido que emitía desde que dejara la Tierra. Funciona. Pues claro que funciona, Juan. Siempre funciona cuando sabes lo que estás haciendo. Y, ahora, volviendo al tema de tu control. Cuando regresaron había anochecido. Las otras gaviotas miraron a Juan con reverencia en sus ojos dorados, porque lo habían visto desaparecer de donde llevaba tanto tiempo sin moverse. Aguantó las felicitaciones menos de un minuto. Soy nuevo aquí. Acabo de empezar. Soy yo quien debe aprender de vosotros. Me pregunto si eso es cierto, Juan, dijo Rafael, cerca de él. En 10.000 años no he visto una gaviota con menos miedo de aprender que tú. La bandada permaneció en silencio y Juan hizo un gesto de turbación. Si quieres, podemos empezar a trabajar con el tiempo, dijo Chiang, hasta que logres volar por el pasado y el futuro. Entonces estarás preparado para empezar con lo más difícil, lo más colosal, lo más divertido de todo. Estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y el amor. Pasó un mes, o lo que pareció un mes, y Juan aprendía con gran rapidez. Siempre había sido veloz para aprender lo que la experiencia normal tuviera para enseñarle, y ahora, como alumno especial de la vieja gaviota en persona, asimiló las nuevas ideas como si hubiera sido una supercomputadora con plumas.
Pero al fin llegó el día en que Chiang desapareció. Había estado conversando calladamente con todos ellos, exhortándoles a que nunca dejaran de aprender, de practicar y de esforzarse por comprender más acerca del perfecto e invisible principio de toda vida. Entonces, mientras hablaba, sus plumas se hicieron cada vez más resplandecientes hasta que al fin brillaron de tal manera que ninguna gaviota pudo mirarle. Juan, dijo, y a continuación pronunció las últimas palabras, sigue trabajando en el amor. Cuando pudieron ver otra vez, Chiang había desaparecido. Con el correr de los días, Juan se sorprendió pensando una y otra vez en la tierra de la que había venido. Si allí hubiese sabido una décima, una centésima parte de lo que ahora sabía, cuánto más significado habría tenido entonces la vida. Se quedó en la arena y empezó a preguntarse si allá abajo habría una gaviota que estuviese esforzándose por romper sus limitaciones, por entender el significado del vuelo más allá de una manera de trasladarse para conseguir algunas migajas caídas de una barca. Quizás hasta hubiera un exiliado por haber dicho la verdad ante la bandada. Y mientras más practicaba Juan sus lecciones de bondad y más trabajaba para conocer la naturaleza del amor, más deseaba regresar a la tierra. Porque, a pesar de su pasado solitario, Juan Gaviota había nacido para ser instructor, y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que no estuviese pidiendo más que una oportunidad de ver la verdad por sí misma. Rafael, adepto ahora a los vuelos veloces como el pensamiento y a ayudar a que los otros aprendieran, dudaba. Ya fuiste exiliado una vez, Juan, ¿por qué piensas que alguna gaviota de tu pasado va a escucharte ahora? Ya conoces el refrán, la gaviota que ve más lejos es la que vuela más alto. Esas gaviotas de donde has venido se lo pasan en tierra graznando y luchando entre ellas. Están a 1000 kilómetros del cielo. Y tú dices que quieres mostrarles el cielo desde donde están paradas. Juan, ni siquiera pueden ver los extremos de sus propias alas. Quédate aquí. Ayuda a las gaviotas novicias, que están bastante avanzadas como para comprender lo que tienes que decirles. Hizo una pausa y preguntó, ¿qué habría pasado si Chiang hubiese vuelto a sus antiguos mundos? ¿Dónde estarías tú ahora? El último punto era el decisivo. Rafael tenía razón. La gaviota que ve más lejos es la que vuela más alto. Juan se quedó y trabajó con los novicios que iban llegando, todos muy listos y aplicados. Pero volvió el viejo recuerdo, y no podía dejar de pensar en que a lo mejor había una o dos gaviotas allá en la tierra que también podrían aprender. ¿Cuánto más sabría si Chiang lo hubiese ayudado cuando era un exiliado? Tengo que volver, Rafa, dijo por fin. Tus alumnos van bien. Incluso podrán ayudarte con los nuevos. Rafael suspiró, pero prefirió no discutir. Creo que te echaré de menos, Juan, fue todo lo que dijo. Rafa, qué vergüenza. Le reprochó Juan. No seas necio. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces, cuando por fin superemos el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra propia hermandad. Pero supera el espacio, y nos quedará solo un aquí. Supera el tiempo, y nos quedará solo una hora. Y entre el aquí y el ahora, ¿no crees que podremos volver a vernos un par de veces? Rafael Gaviota no pudo evitar soltar una carcajada. Estás hecho un pájaro loco, dijo tiernamente. Si hay alguien capaz de mostrarle a uno en la tierra cómo ver a 1000 kilómetros de distancia, ese será Juan Salvador Gaviota. Se quedó mirando la arena. Adiós, Juan, amigo mío. Adiós, Rafa. Nos volveremos a ver. Con esto,
Juan evocó en su pensamiento la imagen de las grandes bandadas de gaviotas en la orilla de otros tiempos, y supo, con experimentada facilidad, que ya no era solo huesos y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna. Pedro Pablo Gaviota aún era bastante joven, pero ya sabía que no había ave peor tratada por una bandada o con tanta injusticia. Me da lo mismo lo que digan, pensó furioso, y se le nubló la vista mientras volaba hacia los lejanos acantilados. Volar es más importante que un simple revolotear de aquí para allá. Eso lo puede hacer hasta un mosquito. Un pequeño viraje en una vuelta alrededor de la gaviota mayor, solo por diversión, y ya soy un exiliado. ¿Son ciegos acaso? ¿Es que no pueden ver? ¿Es que no pueden imaginar la gloria que alcanzaríamos si realmente aprendiéramos a volar? Me da lo mismo lo que piensen, se dijo. Yo les mostraré lo que es volar. No seré más que un bandido, si eso es lo que quieren. Pero haré que se arrepientan. La voz surgió dentro de su cabeza y aunque era muy suave, le asustó tanto que se equivocó y dio una voltereta en el aire. No seas tan duro con ellos, Pedro Gaviota. Al expulsarte, las otras gaviotas solamente se han hecho daño a sí mismas y un día se darán cuenta de ello, un día verán lo que tú ves. Perdónalas y ayúdalas a comprender. A 1 centímetro del extremo de su ala derecha volaba la gaviota más resplandeciente del mundo, planeando sin esfuerzo, sin que se le moviese una pluma, a casi la máxima velocidad de Pedro. El caos reinó por un instante dentro de la joven gaviota. ¿Qué está pasando? ¿Estoy loco? ¿Estoy muerto? ¿Qué es esto? La voz continuó baja y tranquila dentro de su pensamiento, exigiendo una contestación. Pedro Pablo Gaviota, ¿quieres volar? Sí, quiero volar. Pedro Pablo Gaviota, tanto quieres volar que perdonarás a la bandada, aprenderás, volverás a ella un día y trabajarás para ayudarla a comprender. No había manera de mentirle a ese magnífico y hábil ser, por orgulloso o herido que Pedro Pablo Gaviota se sintiera. Sí, quiero, dijo suavemente. Entonces, Pedro, dijo aquella criatura resplandeciente, con voz muy tierna, empecemos con el vuelo horizontal.